Buenos días, clase. Entonces, nosotros nos correspondió exponerles sobre el Peraplen afirmado, su base y base y todo lo relacionado a los procesos constructivos. Presentado por Esteban Morales, María Paula Reyes, Aurea Riaño, Estefania Urquijo y quien les habla, Daniel Niño. Bueno, para empezar, el proceso constructivo del Peraplen, que ese trabajo describe el mejoramiento de un terreno natural y construcción de una explanada mediante la preparación de la superficie de apoyo del terraplén y la colocación de compactación de materiales petros adecuados. Zonas o partes del terraplén. Está el cimiento, que es la parte inferior del terraplén, que es la fundación en contacto con el terreno natural. El cuerpo, que es la parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la zona superior del terraplén. Y la zona superior es la zona comprendida entre el nivel superior del terraplén. Ese tiene que ser un espesor mínimo de 1 metro y el nivel de la subrasante. Materiales. Los materiales por emplear en la construcción de los terraplenes pueden proceder de excavaciones de la explanación o de fuentes aprobadas y provenir de cantos rodeados o rocas sanas, compactas, resistentes y durables. Además, se debe llevar de acuerdo a los siguientes requisitos. Por primera parte tenemos la agronometría, que el tamaño máximo no deberá ser superior a los 2 tercios del espesor de la copa compactada. El porcentaje en peso de partículas menores del tamiz 25 equivalente a 1 pulgada será inferior al 30%. El porcentaje en peso de partículas que pasen el tamiz 75 equivalente al tamiz número 200 será inferior al 10%. Además, la curva granulométrica se debe ajustar a la tabla que se ve en la diapositiva, donde D es el tamaño máximo de la materia. También está la resistencia a la abrasión. Para ponerles un poco de contexto, es la habilidad de la superficie del desgaste realizado por parte o por alto tráfico peatonal o también del equilibrio mecánico. También tenemos los requerimientos en la construcción. En primera parte pues tenemos la preparación de la superficie de apoyo, todo lo relacionado con antes de proceder a la colocación y la ejecución de dicha obra se debe realizar de acuerdo a lo establecido en los artículos 220 y 210. Además, el desmonte, la limpieza de la excavación de la capa vegetal y demolición de material inadecuado se deberá hacer de acuerdo al artículo 201. También tenemos el cuerpo y la transición del terraplén. Para este, el material de terraplén se colocará en capas sencillamente paralelas a la superficie de la expansión del espesor mencionado y pues tiene que ser uniforme. El cimiento del núcleo pues tiene que llevar capas de 1 metro y la transición del espesor de las capas compactadas deberá decrecer desde la parte inferior hasta la parte superior. También es la fase de experimentación, que el constructor propondrá al interventor el método de construcción que consuele o que considere más apropiado para cada tipo de material a emplear. La corona del terraplén se debe realizar la construcción de acuerdo a lo descrito en los artículos 220.4 y 4 del capítulo 2 y el artículo 220. Y por último tenemos las limitaciones en la ejecución, que bueno, la construcción no se puede realizar en instantes de lluvia o que también existan temores de que ella va a ocurrir. Y pues por último lo descrito en la norma, lo referente a la forma de pago y los procesos que se llevará a cabo durante y el proceso de dicho trabajo. Proceso constructivo del afirmado. El afirmado es una capa compactada de material granular o procesado de gradación específica que soporta directamente las cargas y específicas del tránsito. El envías menciona que es un trabajo que consiste en el suministro, el transporte, la colocación y compactación de los materiales de afirmado sobre la subrasante terminada o sobre un afirmado existente. Mencionando los tipos, todos corresponden a un material natural o grava seleccionada por zarandeo. La diferencia está en que el afirmado suelto sirve para caminos con tránsito vehicular menor a 50 vehículos al día. El afirmado neto sirve para caminos con tránsito pequeño y moderado de 51 a 100 vehículos al día. El afirmado pesado es para caminos de tránsito vehicular regular y pesado de 101 a 200 vehículos al día. Y finalmente está el afirmado procesado, que sirve para caminos de tránsito vehicular, de cargamento, transporte y tránsito
de 200 a más vehículos al día. Materiales para el afirmado. Los agregados para la construcción del afirmado deben satisfacer ciertos requisitos de calidad que se indican en el capítulo 3 de las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS 2013 en el artículo 311-13 de afirmado. Estos requisitos a cumplir se establecen en las tablas 311-1, que son los requisitos de los agregados para afirmados, la tabla 311-2, que son las franjas granulométricas del material afirmado, y la tabla 311-3, que son las relaciones que debe cumplir el material afirmado. La primera tabla, que son los requisitos de los agregados para afirmados, nos muestra las características que se deben tener en cuenta según el material que se va a estudiar, las cuales son la dureza, la durabilidad, la limpieza y la resistencia al material. Al frente, en la siguiente columna, están todos los ensayos que se deben realizar por característica, y el requisito son los valores que se deben establecer o que deben obtener dichos ensayos de laboratorio. La siguiente tabla son las franjas granulométricas del material del afirmado, donde se tiene el tipo de gradación y las tolerancias en producción sobre la fórmula de trabajo. Esta tabla nos muestra los tamices que se deben implementar y el porcentaje de material que debe pasar por dichos tamices. Y finalmente está la última tabla, que son las relaciones que debe cumplir el material del afirmado, donde se obtienen las relaciones y que se implementan porcentajes de material que pasan por ciertos tamices, y sus requisitos son los valores que se deben obtener en ese rango establecido. Proceso constructivo de una subbase. La subbase es la capa que se encuentra entre la base y la subrasante de un pavimento. Debido a que está sometida a menos esfuerzos que la base, su calidad puede ser inferior y generalmente está constituida por materiales locales granulares. Esta capa debe permitir el drenaje libre o ser altamente resistente a la erosión. Objetivos de la subbase. Esta debe servir de capa de drenaje al pavimento, controlar o eliminar en lo posible cambios de volumen, elasticidad, plasticidad perjudiciales que pudiera tener el material de la subrasante, y controlar la ascensión capilar del agua provenientes de las capas freáticas. La subbase se construye sobre la subrasante preparada o sobre el afirmado existente con materiales que deben cumplir con los requisitos de granulometría, límites de consistencia, equivalentes de arena, desgaste, CBR y demás ensayos. Los materiales de la subbase deben ser pétreos procedentes de canteras o depósitos aluviales compuestos por fragmentos de piedra o grava compactos y durables, con llanante de arena u otro material mineral finamente dividido, libres de terrones de arcilla y materiales vegetales como grava, arena, garzón, escoria de altos hornos y residuos de material de cantera o mezclados con garzón, cemento, etc. Para la construcción de una subbase se debe seguir los requisitos de calidad para agregados en el INVIAS 2013. Para la construcción de la subbase se necesitan equipos para mezclado, cargue, transporte, extensión, humedecimiento y compactación del material, así como herramientas menores. Extensión y conformación del material. Cuando se utiliza la combinación de dos o más materiales, se debe garantizar una homogeneidad mezclándolos en un patio fuera de la vía, y se extenderá en todo el ancho previsto en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y el grado de compactación exigidos. Compactación. La subbase se compactará con el equipo aprobado por el interventor hasta alcanzar la densidad seca especificada. La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, y en caso de que sea necesario se deberá humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de compactación. Construcción de la subbase. El espesor de la capa compactada no puede ser inferior a 100 milímetros ni superior a 200 milímetros y se debe colocar en una o varias capas de acuerdo con los alineamientos y dimensiones indicadas en los planos del proyecto. Limitaciones en la ejecución de una subbase. No se podrá ejecutar la subbase granular en momentos en que haya lluvia o temor de que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 grados Celsius. Bueno, el proceso constructivo de la base granular empieza con la colocación del material de la base granular. Esta partida consiste en colocar, extender, batir y compactar las capas de los materiales compuestos por grava o piedra fracturada, ya sea en forma natural o en forma artificial, y finos, sobre la subbase debidamente preparada en conformidad con los alineamientos, niveles y secciones transversales
típicas indicadas. Se continúa con el extendido del material de la base granular. Primero tenemos la colocación del extendido. Posterior a ello, el material de base debe ser colocado sobre la capa de subbase o subrasante debidamente preparada y debe ser compactada en capas no mayores a 35 centímetros. El material debe ser extendido en una capa uniforme por medio de una motoniveladora, de tal forma que forme una capa suelta de mayor espesor que el que debe tener una capa compactada, como se muestra en las figuras presentadas en la diapositiva. Posterior a ello, tenemos el batido del material de la base granular. Inicialmente tenemos la mezcla, seguido de esto tenemos que para la conformación de la base se batirá todo el material por medio de la cuchilla de la motoniveladora, que es la máquina que se presenta en el gráfico, en toda la profundidad de la capa, llevándolo en forma alternada hacia el centro y a los bordes de la calzada. Escarificado de base granular. La escarificación consiste en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación. El escarificado del material se deberá realizar para poder uniformizar con el riesgo de agua que se le aplicará y poder tener una humedad homogénea con todo el material colocado en la calzada. Conformación de material de base granular. Una vez concluida la distribución y el emparejamiento del material, cada capa de base deberá ser compactada en su ancho total por medio de rodillos lisos vibratorios con un peso mínimo de 10 toneladas. Humectación de material de base granular. El agua que se utilizará en el proceso de compactación deberá cumplir con los requisitos especificados nombrados en la norma en vías. Compactación de material de base granular. Compactación. Una vez concluida la distribución y el emparejamiento del material, cada capa de base deberá ser compactada en su ancho total por medio de rodillos lisos vibratorios con un peso mínimo de 10 toneladas. Dicho rodillo deberá progresar en forma granular desde los bordes hacia el centro, en sentido paralelo al eje de la vía, y continuará de este modo hasta que toda la superficie haya recibido este tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación deberá corregirse aflojando el material en esos lugares, agregando o quitando material hasta que la superficie resulte lisa y uniforme. Colocación de base granular para pavimentos. Se evidencian unos videos de la colocación de la base granular. Terminación del material de base granular. El material será tratado con motoniveladora y rodillo hasta que se haya obtenido una superficie lisa y uniforme. La cantidad de cilindrato y apisonado arriba indicada se considerará la mínima necesaria para obtener una compactación adecuada. En caso de no alcanzar el porcentaje de compactación exigido, deberá completar un cilindrado o apisonado adicional en la cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad señalada por el método usado. La construcción de carreteras, a pesar de ser una de las infraestructuras más comunes, requiere un proceso de gran complejidad. El diseño funcional depende de su calificación como pista forestal, vía urbana, carretera o autopista. Su geometría, en cambio, está sujeta a otros condicionamientos, como la orografía y composición del terreno, la climatología de la zona, el impacto ambiental y el coste de la obra. Por lo general, una carretera se compone de la explanada, que construida a partir de suelos granulares presenta una superficie regular, y el firme, que proporciona al tráfico una superficie adecuada a la rodadura y que absorbe las cargas que de él se derivan. A su vez, la explanada descansa sobre una serie de estructuras con funciones determinadas que constituyen el terraplén.
El terraplén está formado por el cimiento, que proporciona estabilidad en el caso de que el terreno natural sea susceptible de corrimientos, el núcleo, que aumenta la capacidad de soporte, y la coronación, que distribuye las cargas generadas por el tráfico. El firme puede construirse a partir de diferentes tipos de materiales, pero por lo general se construyen con 3 capas diferenciadas. La subbase, que solo es necesaria cuando la explanada tiene poca capacidad de soporte, proporciona un cimiento uniforme a la base. La base es el principal elemento de resistencia. Absorbe los esfuerzos verticales derivados de las cargas del tráfico. Generalmente se construye por zahorras o capas granulares.